Hola queridos estudiantes, un placer volver a estar con ustedes en la asignatura Bases de la Atención Logopédica. Hoy vamos a tener un día cargado de experiencias importantes e inolvidables para ustedes. Vamos a estar trabajando los trastornos del lenguaje escrito, las dislexias y las disgrafias. Como siempre vamos a hablar sobre su definición, sus causas, sus características y por supuesto las acciones educativas que ustedes desde el contexto educativo van a realizar con niños que presenten este trastorno. Para comenzar, hoy vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a visualizar un pequeño video en el cual ustedes van a observar cómo trabajar con este tipo de niños, por qué pueden tener una manifestación que debe ser tratada para un mejor desenvolvimiento de los educandos dentro de la clase. Your brain is amazing, and nobody else has one quite like it. Although everybody's brain looks the same, they all work differently from each other. Just as we all have different color skin, hair, and eyes, we all have a brain that's individual to us. Like a fingerprint, we have different personalities, tastes, strengths, and weaknesses. Our brains can even see and understand the world in different ways. One of those ways is called dyslexia, which affects how the brain handles information it sees and hears. Dyslexic people may find it difficult to match letters to sounds and to remember how to spell words. They may even see letters moving around when they're reading. They might have trouble telling left from right. Remembering lots of instructions can be especially hard. They may need more thinking time to remember the right word. Chicken! No, wait. Duck! As well as memorizing sequences. It may be difficult for them to hold a pencil and to write by hand. Even organizing themselves can be difficult. But everyone with dyslexia is different. It can affect how people feel about themselves. When they struggle with a task that other people find easy, they may feel frustrated, angry, or sad. Some dyslexic people try to hide their difficulties because they are worried about what others will think of them. However, thinking differently can be a really good thing. A person with dyslexia may be very good at seeing patterns and solving problems, imagining and rotating objects in their heads, telling stories and making people laugh, taking things apart, understanding how they work, and figuring out how to put them together again. Inventing, drawing, painting, and making things. Seeing the bigger picture. Dyslexic people can do a lot of things. There have been many famous dyslexic inventors, writers, scientists, business people, astronomers, paleontologists, actors, cooks, singers, artists, architects, and so on. Dyslexic people have changed the world. See dyslexia differently. Como pudimos apreciar en este video, se hace referencia a cuáles son las posibles causas de que un niño manifieste alteraciones en su lenguaje escrito y en la lectura. Vamos a comenzar entonces hablando sobre la escritura, o sea, sobre el trastorno que puede aparecer en la escritura del niño. Para llevar a cabo la escritura suceden procesos cognitivos principalmente relacionados con la planificación del mensaje, la construcción de estructuras sintácticas, la selección de las palabras y también los procesos motores. Cuando hay un problema en estos procesos, o sea que hay una dificultad en el desarrollo de estos procesos, podríamos estar hablando de la disgrafia. ¿Qué es la disgrafia? Pues la disgrafia no es más que un trastorno específico y parcial del proceso de escritura que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar y utilizar los símbolos gráficos del lenguaje.
Para un correcto trabajo con los niños con disgrafia es importante conocer la clasificación, porque esta nos va a dar herramientas o nos va a decir dónde está la posible causa de que el niño presente ese problema en la escritura. Por tanto, es importante entonces conocer cómo clasificamos a las disgrafias. Y teniendo en cuenta los analizadores que están afectados, pues la clasificamos en disgrafia óptica, disgrafia acústica y disgrafia motriz. ¿En qué consiste la disgrafia óptica? Pues la disgrafia óptica se fundamenta en la alteración de la percepción y la representación visual. En esta disgrafia se observan dificultades para reconocer letras aisladas y para relacionarlas con los sonidos correspondientes. Es característico, es un síntoma de este tipo de disgrafia, la llamada escritura en espejo. O sea que el niño, en vez de escribir las palabras de izquierda a derecha, pues las escribe de derecha a izquierda. De forma general, en este tipo de disgrafia van a existir cambios sistemáticos de grafemas semejantes desde el punto de vista gráfico, como por ejemplo la U por la V, la D por la G, que tienen cierta similitud desde el punto de vista visual. Por su parte, la disgrafia acústica se afecta de base la percepción auditiva del lenguaje. Existe un insuficiente desarrollo de la diferenciación acústica de los fonemas. En este tipo de disgrafia se presentan dificultades en el reconocimiento de fonemas semejantes por sus características acústicos articulatorias. Por ejemplo, ellos tienden a confundir la P por la B, la T por la D, porque acústicamente tienen un parecido en su pronunciación. La insuficiencia en el análisis y la síntesis de la composición sonora de la palabra también va a reflejarse en las dificultades que tienen estos niños para unir las letras en sílabas, en palabras. Van a aparecer transposiciones, omisiones. Y de base, por lo general, este tipo de disgrafia va a tener trastornos en el lenguaje oral, que se van a reflejar en la escritura. Por su parte, la disgrafia motriz va a ocurrir una alteración de la motricidad. Van a existir dificultades en los movimientos de las manos, en el acto de la escritura. Se van a afectar las conexiones de los modelos motores de las palabras con los modelos sonoros. Y, por ejemplo, en los trabajos escritos se va a observar la pérdida o la desviación en el renglón, la desfiguración de las grafías. En algunos casos va a existir dificultades en la coordinación para reproducir los movimientos articulatorios por alteraciones en la sinestesia articulatoria. Se refleja directamente en la escritura.
continuación vamos a observar imágenes donde ustedes pueden apreciar este tipo de dificultad en la escritura. Aquí podemos apreciar los cambios de grafía, las desviaciones o pérdidas del renglón. En este caso aparecen las uniones innecesarias de palabras, como les decía ahorita, que en ocasiones se llama escritura en bloque por algunos especialistas. Los estudios demuestran que existen factores etiológicos que pueden actuar en los periodos pre, peri y postnatales, que pueden afectar los mecanismos que intervienen en los procesos de lectura y escritura. Y estos factores dañan las estructuras, si estos factores, dañan las estructuras del sistema nervioso, estaríamos hablando entonces a que existen causas orgánicas que producen los trastornos de la lectura y la escritura. Estas causas orgánicas son las siguientes: enfermedades de la madre y del feto durante el embarazo, traumas del parto, enfermedades o traumas en el desarrollo del niño. Existen además causas funcionales que están relacionadas con la insuficiente estimulación en el desarrollo del lenguaje, la inestabilidad emocional y la debilidad psíquica y física. Estas se reflejan en la insuficiente formación y desarrollo de las funciones psíquicas que intervienen en los procesos de lectura y escritura por una insuficiente maduración. En clases anteriores hablábamos sobre el retraso del lenguaje que ocurre en la primera infancia y les hablábamos que era importante que esta dificultad en el lenguaje del niño fuera compensada y erradicada en esas edades, porque cuando llegan a la edad escolar, a la etapa de la lectura y la escritura, si mantienen estos trastornos en la pronunciación o en la articulación de los diferentes sonidos, pueden entonces manifestarlos en la escritura y se convertirían así de esta manera en un trastorno de la escritura. Existen además factores causales que desencadenan los trastornos del lenguaje escrito. Estos factores causales son las afectaciones en el análisis y la síntesis visual, las afectaciones en las representaciones temporoespaciales, memoria visual, percepción fonemática y esfera motriz, y alteración de los componentes fónico, léxico y gramatical. Estos factores no se presentan de forma aislada, sino que se combinan y condicionan unos con otros, actúan como causas directas de las disgrafias y las dislexias. El logopeda profundiza en la exploración de estos aspectos, siempre con la ayuda de los docentes y con los criterios que dan los padres sobre el desarrollo anterior que manifestó el niño, para llegar a un diagnóstico certero y adecuado de este trastorno. A continuación vamos a ver un fragmento de la película Estrellas sobre la Tierra, una película india que recoge todo el historial de un niño que padece dislexia
y es maltratado por la familia, por los docentes de la institución a donde asistía, hasta que llega un maestro que profundiza en su diagnóstico, que hace un estudio de toda la escritura del niño, de todo el desarrollo de su lenguaje, de todas sus potencialidades que también tiene, y emite un diagnóstico acertado sobre el niño, y de esta manera se aprecian logros en este. Vamos entonces a disfrutar de este pequeño fragmento, les va a gustar muchísimo, y posteriormente podemos, al finalizar la clase, les voy a dejar como actividad visualizar la película completa, pero en este momento vamos a ver un pequeño fragmento de la misma que les va a servir a ustedes de mucho. Hola, mi nombre es Ransha Carnicon. Soy maestro de la Escuela Nueva Era. Entre. Gracias. Son los libros de tercero de básica, ¿no? ¿Quién hizo esto? Ishan. Ishan lo hizo. Él pinta. Claro, él ama los colores. ¿Podría darme un vaso de agua? Gracias. ¿Por qué lo enviaron a la escuela? ¿Por qué? No tenía opción. El tercer grado él falló. No puede creerlo, en tercer grado. No hay ninguna señal de mejora. Este es mi hijo mayor, él es el primero en clase. Y este otro. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál cree que es el problema?
Problema, su actitud, el resto, hacia los estudios, hacia todo. Siempre terco, siempre la actitud. No, yo pregunto cuál es el problema y usted me dice los síntomas. Usted me está diciendo que él tiene fiebre, eso yo ya lo sé. Lo que yo estoy preguntando, ¿por qué tiene fiebre? Dígame, entonces, usted dígamelo. Dígame. ¿Usted ha notado algún patrón en sus errores, en sus lecciones? ¿Patrones? ¿Qué patrón? Esos son todos los errores. Entonces usted no ha notado eso. Mire aquí. Aquí la B en lugar de la D y la D en lugar de la B. La confusión entre las letras parecían similares. Aquí escribió S y R en forma invertida. Y acá, la minúscula H y la minúscula T. Imagen de espejo. Animal. 3 ortografías diferentes en la misma página. No es que él tenga mala ortografía. Él mezcla las palabras, las que se parecen. En talk se vuelve pot. El soil se convierte en soy. ¿Por qué él hace eso? ¿No es que sea tonto o es perezoso? No. Yo pienso que él está teniendo dificultad en reconocer las palabras. Cuando usted lee manzana, imagina una manzana roja en su cabeza. Tal vez no puede leer manzana, por eso no puede entender manzana. Para aprender uno tiene que saber los sonidos, visual, significados de palabras. Y a Aishan le está faltando eso, que es muy importante. Ridículo. Esos son excusas para evitar los estudios. Por favor, lea esto. ¿Cómo voy a leer esto? Está en chino. Inténtelo, vamos, concéntrese. ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta basura? Usted no se está comportando. Usted está haciendo un bribón. Así es como Shan debe estar sintiéndose. Él no podría entender las palabras. Ese es el problema, los estudios. Eso se llama dislexia. Como pudieron apreciar en los fragmentos de la película, el profesor se da cuenta de las dificultades que tiene el educando. O sea, es importante que el docente esté atento a dificultades que puedan aparecer en la escritura y en la lectura de nuestros estudiantes. A continuación, le vamos a mostrar algunos signos de alerta que ustedes como docentes deben tener en cuenta cuando tienen sus estudiantes. ¿Por qué? Porque pueden ser signos que nos pueden estar dando la idea de que ese estudiante puede tener o no un trastorno en la lectura y la escritura. Estos signos de alerta son las letras no reconocibles, las alteraciones de la forma o irregularidad en el tamaño de las letras, los grafismos que permiten la confusión de letras, la dirección inadecuada en el trazo, mal agarre del útil o presión inadecuada sobre el papel, mala organización espacial, no respeta los márgenes, se tuercen los renglones, hay dificultades en las tareas de motricidad fina.
es importante que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes están en un aula de niños de tercer grado, de segundo grado, que ya tienen ya 6, 7 años de edad, y este niño no se orienta espacialmente de forma correcta, tiene dificultades para abotonarse la camisa, para acordonarse los zapatos, nos está dando la idea de que hay un atraso en el desarrollo de la motricidad fina de ese niño. No es normal que lleguen a esa edad con esta dificultad, o sea que constituye esto un signo de alerta para nosotros ir buscando cuál es la causa y si hay detrás de esto un trastorno de disgrafia o dislexia. Vamos entonces ahora a pasar a analizar la segunda parte de nuestra clase, ¿qué es la dislexia? Que no la podemos separar de la disgrafia. Es el trastorno de la lectura que aparece como un trastorno específico, estable y parcial del proceso de lectura y que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar los símbolos gráficos del lenguaje. Según el criterio más tradicional, también clasificamos a la dislexia teniendo en cuenta la afectación en los analizadores. De igual manera, también la clasificamos en dislexia óptica, dislexia acústica y dislexia motriz. ¿Qué sucede en la dislexia óptica? Pues las imprecisiones en la percepción y las representaciones espaciales dificultan el establecimiento de la relación correcta entre el modelo visual de la letra y el modelo sonoro. Como consecuencia, se perciben dificultades con las letras y se percibe un mismo grafema de formas diferentes. Por ejemplo, la D por la Q, la B por la G, confundiéndose con otros que presentan similitud gráfica. Aquí esto va a traer problemas a la hora de leer las diferentes palabras. Por su parte, la dislexia acústica está dada por insuficiencias en la diferenciación acústica de los fonemas y en el análisis y síntesis de la composición sonora de las palabras. En este tipo de dislexia se confunden fonemas similares por sus características acústicos articulatorias, tales como la T, la D, la C, la G, y en la lectura se van a reflejar dichos cambios. La insuficiencia en el análisis y la síntesis de la composición sonora de la palabra se observa en las dificultades, por ejemplo, para enlazar fonemas en sílabas y estas en palabras. Van a aparecer transposiciones a la hora de realizar la lectura de palabras, frases y oraciones.
En la dislexia motriz, por su parte, como consecuencia de la ruptura en la interrelación de los analizadores motor, auditivo y visual, se presenta el estrechamiento del campo visual con la pérdida parcial de las líneas o de palabras aisladas en esas líneas. Aquí en este tipo de dislexia pueden aparecer regresiones e intervalos al leer. Se puede afectar la reproducción de los movimientos articulatorios por falta de coordinación motriz. Es necesario que el docente esté alerta ante estos síntomas que pueden aparecer en los educandos. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta? Que va a existir discrepancias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Va a existir invento de palabras cuando se lee. La lectura va a ser por sonidos o por sílabas. O sea, va a faltarle coherencia, corrección a esa lectura. Va a existir dificultades en la comprensión lectora. Van a haber problemas relacionados con la conciencia fonológica. El niño va a confundir fonemas, los va a segmentar o los va a integrar. Otras alertas serían las dificultades de acceso léxico, o sea, problemas para nombrar dibujos o colores, dificultades para hacer asociaciones semánticas. Por ejemplo, si le decimos qué palabra no es igual a las demás y les decimos las palabras pato, pantalón, caballo, el niño no va a ser capaz de reconocer que la palabra pato y caballo tienen en común que son animales y el niño no es capaz de realizar este análisis. También van a existir dificultades para acceder al significado a través del discurso. Este trastorno va a repercutir negativamente en el desarrollo general e integral de nuestros estudiantes. Vamos entonces a continuación a ver un pequeño video que es un dibujo animado titulado ¿Qué siente un niño con dislexia? Es muy bonito, es corto, dura aproximadamente 3 minutos, ustedes lo van a observar y luego pueden debatir con su profesora sobre lo que pudieron apreciar en este video. Silencio, vamos a empezar. Todos por la página 15. Pablo, lee. Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Pueden ser positivas, negativas, ambiguas o estéticas. Prepárate, que ya te toca. Gracias, Pablo. Ahora te toca leer a ti. ¡No! Otra vez lo mismo. Otro texto sin sentido.
¿Pero por qué tardas tanto? ¿A qué estás esperando? ¡Qué lento! ¡Venga, hombre! Empieza a leer o te quedas sin recreo. ¿Qué pasa? ¿No puedes leer? Nah. ¡Vamos, tú puedes! ¿No lo ves, vago? Vale, ya está bien de tonterías. ¿Otra vez has suspendido? Yo ya no sé qué hacer. ¿Y qué esperabas? Estás siempre jugando con el ordenador. No es eso, está nervioso y no quiere ir al colegio. Yo tampoco quería ir. Eso no es normal. Sufre cuando le toca hacer cualquier cosa en clase. No quiere destacar en nada. Más trabajo hasta que espabile y ya está. ¿Más? Esto es agotador. Nos pasamos la tarde haciendo deberes. Puede que tengas razón. Mañana mismo llamo al logopeda del colegio. Hola de nuevo. Espero que hayas tenido una buena semana. He estado revisando lo que hicimos la última vez. Como logopeda, mi misión es ayudarte con cualquier dificultad que tengas leyendo o hablando. En tu caso queda claro que eres muy inteligente, pero a veces el texto que lees resulta abstracto y no lo entiendes. Esto se llama dislexia. Es muy común, no te preocupes. Imagina que tu cabeza es como un ordenador. Tú eres tan inteligente y tan capaz como todos los demás, pero el procesamiento que haces de los datos es diferente. Entre todos vamos a ayudarte para que sea más fácil. ¿Te parece una buena idea? Atentos todos. Vamos a revisar el examen que hicimos la semana pasada. ¡Enhorabuena! Verás lo contentos que se ponen tus padres cuando lo vean. Como pudimos apreciar, este trastorno repercute negativamente en el desarrollo de nuestros educandos. Vamos a apreciar a continuación qué caracteriza a este tipo de niños. Pues nuestros niños con dislexia y disgrafia van a presentar desajustes en el comportamiento y a nivel emocional. O sea, va a haber un aumento de la falta de autoconfianza y de la frustración. Va a haber una baja autoestima, van a aparecer conductas de inhibición, va a haber un retraso en el aprendizaje de la lectoescritura. Y vamos entonces a ver cuáles son las principales manifestaciones de estos trastornos. Aparecen confusiones o cambios de fonemas y grafemas. Las omisiones porque se suprimen fonemas, grafemas y sílabas. Las transposiciones porque existen cambios en el orden de los grafemas, las sílabas dentro de las palabras. Las adiciones o segregaciones porque se van a añadir fonemas, grafemas o sílabas. Va a existir además agramatismos, uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras en la escritura. También en la escritura van a aparecer, como les dije anteriormente, la escritura en espejo, o sea, la escritura de derecha a izquierda. Y en la lectura va a existir falta de ritmo, saltos de línea o repeticiones de las mismas. La labor que realiza el logopeda, los docentes, es muy importante para la prevención de los trastornos en la lectura y la escritura, siempre con el apoyo y el trabajo que realiza la familia en el hogar. ¿Qué nos toca entonces? ¿Qué nos corresponde a nosotros como educadores, como maestros de este tipo de niños? Pues nada, lograr la relación interdisciplinaria para establecer un diagnóstico certero y adecuado. Prevenir y corregir tempranamente los trastornos del lenguaje. Siempre hablamos del vínculo estrecho que debe haber con el logopeda y con la familia en la orientación a cómo potenciar el lenguaje oral de nuestros niños, que va a estar en la base de este lenguaje escrito. Mantener, como dije, el estrecho vínculo con la logopeda y orientar oportunamente a la familia. Como ustedes han podido apreciar, hay afectaciones en el área motriz en los niños que presentan la dislexia y la disgrafia. Por eso considero importante trabajar la motricidad, la psicomotricidad con nuestros niños desde la clase como elemento importante en la formación y desarrollo de nuestros educandos. A continuación vamos a apreciar algunas actividades que podemos hacer para trabajar esta motricidad. Importante trabajar la motricidad articulatoria, que no es más que la corrección y la pronunciación, y la motricidad articulatoria con apoyo visual, auditivo y táctil, y también trabajar las insuficiencias motrices, que no es más que la reeducación postural y psicomotora de base, la reeducación grafomotora, la corrección de la letra y la ejercitación de la escritura.
Como estudio independiente, vamos a visualizar el filme indio Tyare Zaman Par, o sea, traducido al español, Estrellas en la Tierra. Van a comentar sobre el mismo con sus profesores y después van a proponer acciones preventivas y correctivas para la atención a la dislexia. Como les dije anteriormente, es un filme digno de ver por ustedes, les va a servir de enseñanza y a su vez van a tener elementos para poder, desde el punto de vista pedagógico, darse cuenta cuando tienen un niño ustedes en su aula con algún trastorno en la escritura, pero además el ejemplo que da ese profesor de atender las diferencias individuales, de trabajar con la familia, de buscar qué causa provoca en ese niño ese problema en la escritura que hasta ese momento no había sido tratado correctamente. A ver, es un filme que vi y me encantó, lo disfruté muchísimo y sé que ustedes también lo van a disfrutar. Un filme que todo educador debería ver para que se dé cuenta de cuán necesaria es el reconocer cuándo nuestros niños tienen una dificultad y cuándo podemos ayudarlos a salir de esta. Un gusto haber estado con ustedes. Espero, por favor, que cumplan con el estudio independiente. Pidan ayuda a sus profesores, a los que tienen allí cerquitas de ustedes. Un beso muy grande y nos esperamos o nos vemos en la próxima clase.